Lección divina. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de introducción a lo que sería un ejercicio de leer la palabra de Dios. Tener en cuenta en primer lugar que hay que preparar el ambiente. De ahí que podemos ver una mesa, la hemos adornado, decorado con un mantel para darle sentido. ¿Por qué? Porque allí va a estar la palabra de Dios. Ciertamente la tenemos la Biblia, que es donde el Señor nos habla. La lección divina tiene que ver con esa presencia de Dios en la Escritura, ese Dios que nos habla a través de su palabra, que es bien claro. También el crucifijo. Sabemos que Jesús, el que se entrega por nosotros, puede estar el crucifijo o no puede estar. Si es un ambiente donde podemos tenerlo, bendito sea el Señor. Como normalmente es hacer lectura orante de la palabra, sabemos que todos que van a participar están dispuestos para ello nos reunimos precisamente para que el Señor nos hable. De ahí que también podemos tener un elemento como es el cirio, que lo ilumina, representa a ese Dios que nos da la gracia, que nos da la sabiduría. Como en aquel relato de Maús, cuando ardía el corazón, es Dios el que nos hace arder el corazón, es el que nos da la claridad en nuestro pensamiento y en nuestra vida. Por eso, una vez que tenemos este ambiente propicio para la celebración de la lectura orante de la palabra, entonces pasamos a lo que son los elementos propios que nosotros hemos estudiado. Cuando hablamos en clase de la lección divina, de la propuesta que hacíamos, miramos elementos como pueden ser 4 pasos, pueden ser 5, 6, incluso hay quien propone 10 pasos. Me parece que 10 son demasiados. Pero nosotros acordamos ese día, como algo propicio y pedagógico, que sean 6 pasos. 6 pasos, el primero que es la ambientación y que es la invocación o implorar de Dios la gracia y la asistencia de su Espíritu Santo. Por lo tanto, en ese primer elemento que es la invocación, invocamos al Espíritu de Dios. Dios Espíritu Santo, hazte presente en medio de nosotros, danos tu gracia, ilumina nuestra mente, nuestros corazones, que seas tú el que nos guíes en esta lectura de la palabra, en este saber que estamos en tu presencia y que es la fuerza tuya la que nos anima y la que nos inspira, la que habla del interior y la que hace arder nuestro corazón. Una vez que hemos invocado, implorado que Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo nos fortalezca, entonces tomamos la lectura, que evidentemente tenemos que tenerla preparada, saber qué lectura vamos a hacer. Y que todos también tengan la Biblia, todos que van a participar, supongamos que aquí estamos 3 o estamos 10, cada uno también traiga la palabra de Dios, cada uno con su Biblia, sabiendo el texto, o también puede ser que ahí mismo el que dirige la oración diga el texto que vamos a leer. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo Jonás, capítulo 3, pues bien, hacemos la lectura de la palabra de Dios, que nos dice la palabra de Dios, y allí nosotros vemos lo que nos va a decir. Aquí hay un pequeño título que nos dice la predicación de Jonás y la conversión de los ninivitas. Sabemos esa historia hermosa, cómo Jonás se opone, pero después cómo va a llevar a cabo esta realidad. Pausadamente se va a hacer la lectura. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Se lee los versículos que vamos a tener en consideración, y una vez que se lee, se proclama, lo hace uno, el que dirige la oración. Entonces se da un tiempo, un espacio, para que los demás participantes lean también la palabra. En ese espacio, las personas pueden hacer alusión a algún versículo o alguna frase que les llame la atención. Ejemplo, vemos aquí lo que dice: vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Es el mandato de Dios de ir, de anunciar que mi palabra, la de Jonás, no, la palabra del Señor. Otro puede hacer alusión a que los ninivitas se convirtieron, escucharon la palabra, hicieron ayuno y penitencia, hermoso también. Así que cada uno, teniendo la palabra, puede aportar. Ahí se da unos minutos para que cada uno la reflexione, la vea. Una vez que hemos leído la palabra o hemos hecho hincapié en alguno de esos elementos, pasamos a la meditación. Meditar. ¿Qué me dice la palabra a mí? Un momento de silencio, entonces, donde cada uno va a analizar, meditar la palabra. ¿Soy yo ninivita? ¿Estoy en pecado?
necesito conversión. Esa figura de Dios que ama, que quiere nuestra vida, que no quiere la muerte del pecador, sino que, como dice otro texto bíblico, quiere el cambio de vida. Y podemos incluso relacionar, o sea, en esta misma meditación, cuando estamos meditando, ese elemento, por ejemplo, la conversión. Leemos en otra parte de la Biblia que lo que el Señor quiere, no la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Si yo me acuerdo de ese texto bíblico, o uno de los que participa, entonces puedo leerlo y proclamarlo en ese momento de meditación en los elementos esenciales de ese texto. Conversión, amor de Dios, ánimo, desánimo de parte de Jonás, miedos, temores, apertura. Las cosas no suceden como a veces nosotros creemos. Por ejemplo, Jonás creía que la gente nos iba a convertir. Entonces son elementos que debemos tener en consideración para la meditación. Meditar esa palabra, repito, y también una meditación compartida, por eso es lectura orante de la palabra. Leemos, oramos, compartimos. Una vez que hemos meditado, también hacemos una oración. Ese es el segundo elemento. Cuarto elemento del que hablamos nosotros, que es la oración. Orar. He escuchado la palabra, la he meditado y ahora oro. Orar, ¿qué? Lo que me dice el corazón y lo que yo siento. Gracias, Señor, porque tu amor es infinito, porque te sirve de las personas para llevar adelante la salvación de otras. Aun cuando Jonás no quería predicar, tú, Señor, le llevaste a anunciar esa salvación. Señor, te pido que siempre esté dispuesto a anunciar tu palabra, que el desánimo no me impida llevar adelante mi misión, porque tú la llevarás a cabo. Jonás se opuso y tú la llevaste a cabo. Por lo tanto, Señor, que tu Espíritu me dé fuerzas necesarias para nunca oponerme a lo que tú quieres y esperas que yo lleve a cabo, para que mis obras buenas, de verdad, nunca desfallezcan por mi preocupación, por mi desánimo o por mi estado de ánimo contra las otras personas. Gracias, Señor, por permitirme esta realidad. Y así sucesivamente, cada uno puede hacer una oración en voz alta, o se deja el espacio, el momento necesario, en silencio, en un ambiente propicio como este, para que cada uno haga su oración y la eleve al Señor. El quinto elemento que veíamos en esa escala, en esa pirámide, ¿verdad?, es la contemplación. Contemplar. Contemplar es estar ante Dios, ante el misterio de la vida, estar ante la realidad de la conversión, contemplar el pecado. Aquella ciudad vivía en pecado. Contemplar que yo puedo ser Jonás, al que el Señor me llama a llevar adelante una tarea que puede ser que no quiera. Contemplar esa realidad de cómo Dios se sirve de todo, incluso del desánimo, o de las realidades naturales para llevar adelante su tarea. Una vez que hemos nosotros contemplado en oración, recuerdo unas cosas que he dicho y debemos tenerla en cuenta para nuestros actos, para nuestros ejercicios. Especialmente la palabra de Dios nos decía bien claro, San Jerónimo nos hablaba que Jesús, Dios, está tan presente en la Eucaristía como en la palabra. Por lo tanto, la importancia pues de la palabra. Contemplar la palabra, es Dios el que me habla. Así como yo me pongo ante el Santísimo, así como en la Eucaristía me pongo y me postro ante el Señor, porque está presente en el pan y en el vino, también está presente en la palabra. Por lo tanto, saber que estamos en la presencia del Señor como si fuese el sagrario. Aquí está Dios que me habla, aquí está Dios que me comunica. Contemplemos a ese Dios vivo, a ese Dios dialogante en la palabra de Dios, que siempre nos dice algo, como se lo dijo a Nínive a través de Jonás. Una vez que hemos hecho esto, llegamos como una conclusión, que es la acción. ¿Qué debo hacer yo? Y allí me interrogo, ¿qué hacer respecto a esta palabra? Una vez que la he leído, una vez que he meditado los aspectos más importantes, que he elevado la oración a Dios porque necesito que Él me fortalezca en mi caminar, que contemplo los elementos más importantes, ¿qué debo hacer? Convertirme, ponerme en el sitio de la gente de Nínive. Como Jonás, no dejar de anunciar el reino de Dios, aun cuando nuestro desánimo sea el mayor. Y evidentemente lo primero, abrirme yo a la acción de Dios, que me bendice y me da su gracia y su bendición. Bien, así sencillo, hemos explicado estos elementos de los pasos de la lección divina. Estaré mandando esto hoy, Dios mediante, en la tarde. Hoy es martes.
Tuvimos clase o tuve clase con nosotros alumnos de Biblia y jóvenes. El jueves nos encontraremos y más tarde elaboraré uno sobre Génesis 12, una pequeña lectura, un pequeño ejercicio para también mandarlo. Ojalá que tengan capacidad el correo de aceptarlo, que el video no sea muy largo y que pueda llevarse. Que Dios le bendiga y bueno, el jueves nos vemos todos. Hagamos lo posible por encontrarnos todos el jueves en clase. Llevemos la Biblia y vamos a hacer allí un ejercicio de lección divina. Que Dios le bendiga.